This meeting is being recorded. ¿Qué logro importante obtuvo la CTM en 1997 para la seguridad económica de los trabajadores? A. Creación del Seguro Social. B. Establecimiento del salario mínimo. C. Creación de las AFORES. D. Reducción de la jornada laboral. La respuesta correcta es C. Creación de las AFORES. Bien hecho. Síguenos en nuestras redes sociales para saber más sobre la CTM y su historia. El desarrollo de las y los trabajadores es nuestra misión. Creemos en el conocimiento como herramienta de cambio, en la capacitación como motor de crecimiento. Por eso, en la CTM hemos formado alianzas estratégicas para ofrecerte webinars gratuitos sobre liderazgo, empleabilidad, negociación, ley federal del trabajo, tecnología y mucho más. Contenido diseñado para impulsar tu desarrollo y abrirte nuevas oportunidades. Aprende de los mejores, fortalece tus habilidades y avanza en tu camino laboral con cada sesión. Porque cuando nos desarrollamos juntos, crecemos profesionalmente y fortalecemos a nuestra confederación. Sigue nuestras redes y sé parte de lo que viene. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar del día de hoy titulado ISR sin complicaciones, aprende a calcularlo paso a paso. Un espacio diseñado para que de manera muy clara y práctica podamos todos nosotros comprender cómo se calcula el impuesto sobre la renta, que es el ISR, y cómo podemos identificar correctamente las retenciones que se aplican en nuestros recibos de nómina. Este espacio es una iniciativa del Instituto de Innovación e Investigación, de la CTM, y forma parte del esfuerzo constante con el fortalecimiento de la educación sindical, también la profesionalización de nuestra estructura y también la defensa de los derechos laborales desde la capacitación. También queremos reconocer y agradecer a la Federación de Trabajadores del Estado de Puebla por su respaldo y su participación el día de hoy en este espacio formativo para todos, así como por el trabajo que realizan día a día a favor de las y los compañeros de su entidad. Mi nombre es Jos y estaré moderando el día de hoy esta sesión en la que conoceremos desde los fundamentos legales hasta los casos prácticos y cómo calcularlo, abordando distintos periodos de pago, semanal, quincenal, mensual, y además se les compartirá material de apoyo como plantillas de Excel, plantillas de Word y las tablas actualizadas del ISR para que a todos se nos facilite la participación el día de hoy. Esta noche nos acompaña como capacitadora la licenciada Misaela Rodríguez Hernández y ella es representante de la Federación de Trabajadores de Puebla. Ella está certificada en 6 estándares de competencia del conocer y con una destacada trayectoria en temas fiscales, también en temas jurídicos y de capacitación laboral. Ha colaborado con instituciones públicas como el SAT, también el Tribunal Superior de Justicia de Puebla y la Regiduría del del Trabajo, del municipio de Puebla. Además de brindarnos acompañamiento legal, contable y a las organizaciones sindicales y empresas privadas también. Actualmente ella es cofundadora de la Red de Capacitación y Certificación de Competencias y ha sido una aliada clave en la formación de trabajadores en todo el país. Les invitamos, como cada miércoles, compañeros, a dejar sus dudas aquí en el chat a lo largo de este curso para que nosotros en el espacio que tendremos de preguntas y respuestas las podamos leer y nuestra compañera Misaela nos pueda ayudar a responder todas nuestras dudas. También un saludo a nuestros compañeros de la federación, de las diferentes federaciones que están conectados y por supuesto un agradecimiento a nuestro líder, don Carlos Aceves del Olmo, por acercarnos cada vez más estas capacitaciones que nos ayudan y nos sirven día a día. Y pues sin más preámbulos, compañeros, le doy la bienvenida a a nuestra ponente, la licenciada Marisela, y le cedo el uso de la palabra. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, licenciada Jos. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los asistentes.
Muy agradecida por la invitación de estar aquí con todos ustedes. En lo particular, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento al licenciado René del Castillo, director del Instituto de Innovación e Investigación de la CTM, y a todo su equipo por el seguimiento y la atención prestada para este webinar. A través de él quiero enviar un saludo a don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM Nacional, y a mi líder, el licenciado Leobardo Soto Martínez, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Puebla, FTP-CTM. Igualmente, extiendo mi agradecimiento a los compañeros del Instituto para el Desarrollo de Competencias Indeco Puebla, representado por el maestro Luis Javier Silva, y a todos ustedes, muchas gracias. Bien, como la licenciada Jos les comentó, voy a estar trabajando con ustedes con 3 entregables. El primero es el manual del curso. El segundo es una plantilla para trabajar o hacer los casos prácticos en Word y una plantilla para hacer los casos prácticos en Excel. Esto con el fin de que ustedes vayan acompañándome dentro del curso a realizar pues las actividades de cálculo de ISR, porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Sin embargo, si por cualquier situación que no se encuentren con un equipo de cómputo o no tengan acceso en este momento a los materiales, puedan utilizarlos, bueno, pues ya con más tiempo en casa, en el despacho, en la oficina, y puedan realizar sus prácticas. No dejar de lado lo que van a aprender aquí, porque, bueno, de eso se trata, ¿verdad? Ir retroalimentándose tanto intelectualmente como en la práctica, ¿sí? Para lograr, pues, un conocimiento conjunto. Entonces, les voy a empezar a compartir el manual. Bien, aquí se los tengo. Bien, como les comentaron, el curso se llama ISR sin complicaciones, aprende a calcularlo paso a paso. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. En este caso, este curso está diseñado especialmente para personas trabajadoras, miembros de sindicatos y representantes laborales, con el objetivo de que conozcan de forma sencilla y clara cómo se calcula la retención de ISR en sus recibos de nómina. Vamos a ver o vamos a desarrollar el curso en 2 temas. El primero es el marco jurídico y el segundo ya entramos a la práctica. Igualmente les invito a que vean a través del chat sus entregables, los vayan descargando y mientras voy abordando el tema teórico, ustedes ya sea que quieran o tengan la oportunidad de imprimir el documento Word o abrir y trabajar con el documento Excel para que en la segunda parte de nuestro curso, pues ustedes pues ya estén preparados y listos para ir haciendo los cálculos correspondientes. En todo caso de que no se pudiera, pues sí los invito a poner atención al curso para que en lo sucesivo más adelante pues puedan hacer sus actividades sin ningún problema y puedan, les digo, aterrizar los conocimientos. Bueno, primero que nada, vamos a ver lo que son los fundamentos legales. Sí es importante que ustedes tomen en cuenta estos fundamentos. No es necesario tener un conocimiento previo jurídico, ¿verdad? Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes tal vez ya lo tienen por el día a día, ¿verdad? Para resolver todos los asuntos que ustedes tienen en los centros de trabajo. Pero no dejarlo de lado como algo que, sí, pues es letra muerta, no se va a ocupar. Quizás no, pero sí es importante entender los conceptos principales del por qué deriva esta obligación de pagar el impuesto, ¿sí? Y también, pues vamos a ver o vamos a aclarar, ¿no? ¿Por qué se llama impuesto sobre la renta? Bien, como primer fundamento legal, tenemos que a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ustedes bien saben que todos los derechos sociales, principalmente los laborales, pues derivan ya no nada más de un organismo internacional, ¿verdad? Sino se ha consolidado en nuestro país a través de nuestra Carta Magna o Ley Suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de su artículo 31, fracción cuarta, se establece que es la obligación de los mexicanos contribuir para gastos públicos de la Federación.
de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que estos contribuyentes residen, de manera proporcional y equitativa conforme a lo que dispongan las leyes. Vamos a ver más adelante en los casos prácticos cómo es que se configura esta afirmación, ¿no? Es decir, que el contribuyente, o en este caso el ciudadano mexicano, va a pagar impuestos de manera proporcional y equitativa al ingreso que percibe, ¿sí? Esta disposición es la base de nuestro deber de pagar de impuestos como trabajadores, que es el caso que ahorita estamos abordando. Voy a ir mencionando el fundamento legal conforme a la jerarquía de las leyes. Seguimos con el Código Fiscal de la Federación. Es muy importante esta disposición jurídica porque dentro de su artículo 2, fracción segunda, nos define el impuesto como una contribución establecida en ley hacia los particulares, ¿sí? Es decir, la obligación de pagar sin recibir una contraprestación directa y que se destina al gasto público. Nuevamente, ¿verdad? Esta ley es reiterativa en decir que este ingreso que como tal la federación recaba a través de nuestros impuestos se destina al gasto público. Por tanto, de ahí deriva la obligación, ¿verdad?, de contribuir al Estado para su propio funcionamiento, sin recibir una contraprestación directa, es decir, sin recibir algo, una contraprestación ya sea económica o especie, por cumplir esa obligación, ¿sí? El ISR es un impuesto porque se paga sin esperar algo directo a cambio, pero sí nos beneficia a todos en servicios públicos. Bueno, ya cómo se distribuya este gasto público ya depende de la administración pública de la federación, de los estados, de los municipios, ¿sale? Bien, seguimos con la ley del impuesto sobre la renta. Muchas veces cuando decimos, pues el impuesto sobre la renta nada más se fundamenta en la ley del ISR y no. Aquí vamos a ver que viene efecto cascada, ¿verdad? Desde la ley suprema hasta el Código Fiscal de la Federación. Y ahora vamos a aterrizar el fundamento en la ley del impuesto sobre la renta. Ya la ley del impuesto sobre la renta como tal te especifica las situaciones de hecho o la situación jurídica que como tal, al ser declarativa más no limitativa, establece quiénes son los sujetos obligados al pago de este impuesto. En este caso, o lo que corresponde a lo que son los trabajadores, se manifiesta dentro del artículo 94, donde define que estos ingresos están sujetos a impuesto, incluyendo sueldos y salarios. También el artículo 96 establece u obliga al patrón a retener el ISR de manera mensual. Esto es importante porque muchas veces caemos en el error, ¿verdad?, de que es el patrón quien nos cobra ese impuesto, ¿no? Pero realmente no se le queda, sino él solamente es un auxiliar de la federación para retener ese ISR de manera mensual. Dentro del segundo párrafo del artículo 96, también se nos comenta que aunque el pago se haga por semana o por quincena, el cálculo debe realizarse considerando el ingreso acumulado del mes. Y esto es muy importante porque seguramente es el origen de las dudas día con día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente las empresas hacen estos ajustes al final del mes cuando pagan por periodos distintos a lo que es un periodo mes calendario. Entonces, pues hacen su ajuste y entonces ahí donde vienen los problemas porque ya no me cuadra el impuesto, ¿sí? Entonces es importante, les digo, saber, ¿no?, de dónde es el fundamento más bien el fundamento guía para los patrones del actuar, ¿no?, del actuar dentro de la nómina. Vamos a ver luego el reglamento de la ley del ISR en su artículo 175. Refuerza precisamente lo anterior, ¿verdad? Diciendo que o señalando que si el trabajador recibe pagos por periodos menores a un mes, como son semanales, quincenales, catorcenales, etcétera, el patrón debe acumular dichos ingresos para aplicar la tabla mensual de ISR. Ahorita ya estamos empezando a ver nuevos conceptos como lo que son tablas, ¿sí? Más adelante vamos a abordar estas definiciones, vamos a ir absorbiendo el conocimiento poco a poco. Ahorita lo importante es que ustedes vayan discerniendo que realmente son más fundamentos legales, además de la ley del ISR, como ahorita el reglamento. Los reglamentos ayudan muchísimo a las leyes federales porque son aquellas
que especifican el actuar o cómo procede las leyes, ¿sí? Como tal de la materia. Vamos a ver, y bueno, a veces cuando mencionamos resolución miscelánea fiscal, pues le tenemos mucho miedo, ¿verdad? Esta resolución miscelánea fiscal es la vía a través del cual el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues bueno, cambia las reglas del juego, ¿verdad? Esta resolución cada año tiene muchísimas modificaciones, muchísimas actualizaciones, ¿no? A veces se nota cuando el SAT, por ejemplo, no puede controlar alguna actividad de un contribuyente, pone candados a través de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, siempre hay que estar al pendiente de las actualizaciones de esta resolución, porque es donde se especifica como tal las vías de acción y de cumplimiento a las obligaciones fiscales. Es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque no es estática. Generalmente las leyes federales son más estáticas que en todo caso los reglamentos o la resolución. Entonces, sí es importante que sepan que existen muchas actualizaciones y hay que estar al pendiente de ellas, ¿no? Bueno, la resolución miscelánea fiscal ha tenido su última actualización del anexo 8 y es precisamente donde nosotros vamos a localizar estas tablas oficiales autorizadas por el SAT para el cálculo del ISR. Muchas veces nos preguntamos o incluso tardamos en buscar estas tablas dentro del Código Fiscal de la Federación, dentro de la ley del ISR, cuando pues desconocemos que no es ahí, ¿no? En esas leyes donde vamos a localizar. Sí está el procedimiento, más no están estas tablas en las que se basa el cálculo, ¿sí? Y luego ahorita van a ver cómo es que dentro de Internet pues es un poquito complicado localizarlas, precisamente porque pues no están tan a la vista del público, ¿no? Sin embargo, pues para eso estamos acá, para ir ampliando nuestro conocimiento y dotarnos de herramientas que nos ayuden al cálculo. Bien, bueno, entonces, precisamente como lo que les digo, estas tablas que están contenidas en el anexo 8 son las indispensables para calcular correctamente el ISR nómina. Si bien es cierto, dentro del artículo 96 de la ley del ISR vienen tablas, o viene una tabla mensual, bueno, ya como tal la ley remite a lo que es la actualización en el anexo 8. Después vamos a lo que es el decreto por el que se modifica el diverso que otorga el subsidio para el empleo. Este decreto es muy importante porque anteriormente el subsidio para el empleo o las tablas y tarifas del subsidio para aplicar este beneficio estaban contenidas en el anexo 8. Al último día del año pasado, 2024, se publicó una actualización de este decreto y entonces ya nos establecen nuevos lineamientos para ese cálculo de subsidio y ya nos establece la cantidad límite de ingreso a la cual nosotros podemos ser beneficiarios de ese subsidio. Mientras estemos dentro de ese parámetro está ok, ¿verdad? Pero si nos salimos, entonces ya somos sujetos de pagar ISR. Bien, entonces tanto el anexo 8 como el decreto son indispensables para nuestro cálculo, por eso es que se los traigo acá. No es tampoco, bueno, el SAT siempre está, les digo, viendo la forma, ¿verdad? De, pues ¿cómo les diré? Actualizando las disposiciones legales, pues obviamente que a beneficio de la federación, ¿verdad? De la autoridad recabadora de impuestos. Entonces, no hay que limitarse en solamente debe de estar en la ley del ISR, solamente esta información debe de estar en el anexo 8 o solamente esta información va a estar en el decreto. No, o sea, se trata de irnos actualizando, ¿sí? Se trata de irnos actualizando porque hasta el año pasado todavía estaban en el anexo 8, ahora ya están dentro de este decreto, ¿sale? Entonces, es importante. Bien, ahora vamos con el subtema 1.2, elementos clave para entender el cálculo. Bien, precisamente como pues la ley fiscal es pues complicada, ¿no? En cuanto a su interpretación, pues es necesario aterrizar estos conceptos o estos conocimientos antes de llevar a cabo el procedimiento de calcular el ISR. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir en cuanto a conceptos y es importante tener esos conceptos a la mano para poder distinguir de dónde surgen las cantidades. Vamos a ver primero el ingreso gravable.
Este es un ingreso mensual, quincenal, semanal, etcétera, dependiendo cómo lo pague el patrón, que el trabajador recibe y se determina después de restar las percepciones exentas. Estas percepciones exentas pueden ser aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, entre otras, y además el impuesto local en caso de aplicar en tu entidad federativa. Más adelante les voy a mostrar cómo es que llevamos a la práctica este concepto. Bueno, después seguimos con la periodicidad de pago contra cálculo mensual. Aunque el trabajador reciba pagos semanales, quincenales, el cálculo del ISR se realiza mensualmente, acumulando los ingresos de todo el mes calendario, tal como lo indican en su artículo 96 de la ley del ISR y el artículo 175 de su reglamento. Por ejemplo, si un trabajador gana 2.500 a la semana, su ingreso mensual acumulado sería de 10,000 pesos. Sobre la base se aplicaría la tarifa mensual del anexo 8. Bien, estas tablas de ISR establecen 4 datos importantes, ¿sí? Dentro de ellos, límite inferior, cuota fija, porcentaje sobre excedente. Anteriormente, pues estaba incluido el subsidio para el empleo, ahora ya está dentro del decreto, es importante, ¿sí? Bien, vamos a ver que el subsidio para el empleo es un beneficio fiscal que reduce o elimina el ISR para quienes cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes calendario de que se trate no exceda de 10,171 pesos, excepto los ingresos percibidos por concepto de prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación. Dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate y de que resulte a cargo en los trabajadores, en términos del artículo 96. Bien, entonces recuerden, este subsidio lo podemos localizar tanto en el decreto o en su caso, cuando la autoridad lo disponga, en el anexo 8. Como resumen de los puntos anteriores, es importante o cabe destacar que todas las personas trabajadoras en México tienen la obligación de contribuir al gasto público de acuerdo al artículo 31 constitucional, que el ISR es un impuesto más no una prestación. Aunque te paguen por semana o por quincena, el ISR se calcula por mes, acumulando tus ingresos, y que se usa una tabla oficial autorizada por el SAT, está contenida en el anexo 8. Aquí llegamos a la primera parte de pues, nuestro curso. Muchas gracias, Misaela. Me gustaría mandar unos saludos, si me lo permites, y también tenemos una preguntita de si nos van a compartir estas tablas. Me parece que al inicio tú nos comentabas que sí, que todos estos formatos nos los vas a poder compartir para nosotros hacérselos llegar sin problema, ¿verdad? Sí, de hecho este manual incluye las tablas que vamos a utilizar para los casos prácticos y ahorita que entremos a la segunda etapa del curso les voy a mostrar la ruta de acceso a estas tablas en internet. Muchas gracias, licenciada. Pues bueno, antes de pasar a la segunda parte, me gustaría mandar unos saludos de las personas que obviamente nos escriben a través del Zoom y a través de nuestra red social de Facebook. Me gustaría enviarles un gran saludo a todos nuestros compañeros de la Federación de Querétaro, a la Federación de Aguascalientes, que también están conectados, a la Federación Regional de Trabajadores de Puerto Vallarta. Nos mandan saludos ahí desde la Secretaría de Educación, Capacitación y Adiestramiento. También a nuestros compañeros que nos acompañan como cada semana de Río Bravo, Tamaulipas. También tenemos el día de hoy compañeros conectados de Coahuila y de la Ciudad de las Montañas, CTM Escobedo, licenciada Maricela. Entonces, un saludo a todos y pues seguimos con la segunda parte, si usted lo ve bien. Claro que sí, un saludo y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, pasando al segundo tema, ya vamos de lleno, ¿verdad? A la práctica, y esto me da mucho gusto porque pues aquí es donde vamos a ver precisamente la capacidad y habilidad de todos nosotros, ¿verdad? Primero que nada voy a compartir la ruta de acceso a las tablas del anexo 8, es importante porque las vamos a utilizar, ¿bien? Entonces yo de todas maneras dentro de su manual se las pongo tal cual, pero recuerden que no hay que dejar de lado que el portal del SAT actualiza constantemente sus banners, sus accesos. Ahorita actualizó su interfaz, perdón, a inicios del año.
Entonces, es importante que no la tengan estática, sino que la vayan actualizando, ¿sí? Igual, para los que no estuvieron presentes cuando les comenté, después de brindarles la ruta, voy a trabajar con ustedes con los materiales entregables. Les están compartiendo a través del chat, además del manual, un formato en Word para poder hacer las prácticas y un formato en Excel para aquellos que se les dificulte trabajar en Excel, lo podamos hacer en formato Word sin ningún problema, ¿sí? Entonces, bien, voy a abrir mi navegador primero, a comenzar por abrir mi navegador. Más que me deje. Bien. A ver si me deja acá. Ok, bien. Voy a, como tal, a dictarles la página, es www.sat.gov.mx. Y miren, les comento, pues ahorita como estamos en periodo de presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas, pues me aparece aquí el acceso directo a la Declaración Anual. Le voy a dar cerrar. Posteriormente, ahora sí ya voy a ver el interfaz principal de la página del SAT. Este interfaz, le digo, es nuevo, entonces tal vez a ustedes, pues sí, no se les haga familiar si ya habían entrado. Vamos a dar clic aquí dentro de esta opción, continuar al sitio. Posteriormente me voy a deslizar, voy a pasar el apartado de trámites y servicios y me voy a mini sitios. Dentro de mini sitios voy a localizar mi icono de normatividad. ¿Okay? Luego voy a identificar o me voy a cerciorar de que esté yo dentro del año 2025. Voy a seleccionar aquí la opción de resolución miscelánea fiscal. Voy a desplegar el menú de anexos a la resolución miscelánea 2025 y aquí voy a ubicar mi anexo 8. Todavía me genera un desplegable, ¿verdad? Y voy a seleccionar esta opción. Y aquí tengo mis tablas. ¿Ok? Publicado el 30 de diciembre del 2024, anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para el 2025, tarifas aplicables a pagos provisionales, retenciones y cálculo de ISR. Lo que a nosotros nos importa es la tabla de retenciones, ¿sí? Bueno, me deslizo. Y bueno, aquí empiezan mis tablas, ¿sí? Aquí empiezan mis tablas. Yo tengo que fijarme o tengo que hacer la lectura de las tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tablas traen una especificación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo voy a ubicar, por ejemplo, esta aplica, dice tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados. Esta tabla se aplica para pagos o retenciones de pagos a trabajadores que cobran por destajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a utilizar nosotros esta tabla, tarifa aplicable cuando hagan pagos que corresponden a periodos de 7 días, ¿sí? Que como tal son pagos semanales. Aquí viene tarifa aplicable para periodos de 10 días, los que cobran decenalmente. Y aquí viene la tarifa de 15 días, para los que cobran quincenalmente. Y aquí viene la tarifa de pagos mensuales, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estas son nuestras tarifas que como tal vamos a trabajar el día de hoy. Voy a descargarlo para que me deje manipularlo. Sí. Déjeme abrirlo. Y aquí lo tengo, ¿verdad? Bien. Ahora sí voy a empezar a abrir el formato con el que vamos a trabajar, que es este. Este es el que les compartieron.
que en su momento, pues si no lo pueden descargar, me comenta la licenciada ellos que se los van a poder compartir. Y bueno, pues aquí vienen las instrucciones del cálculo que vamos a realizar, ¿sí? Vamos a ver, dice, calcula el impuesto sobre la renta de los siguientes ingresos según el periodo que se te brinda. Vamos a hacer 3 ejercicios, que son los más comunes en cuanto al pago del salario semanal, quincenal y mensual. Bien, en este caso, yo les estoy poniendo estos datos, son obviamente que para la dinámica o para el cálculo, ya ustedes adecuarían, ¿verdad?, a su situación específica estas cantidades. Entonces, yo me voy a auxiliar de la poderosa calculadora para hacer estas operaciones, ¿sí? Y sea pues mucho más fácil y más rápido por tiempo el cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dentro de su manual, a ver, aquí está, dentro de su manual, aquí yo les pongo sus tarifas, tablas y tarifas semanal, tablas y tarifas quincenal, tablas y tarifas mensual, ¿sí? O sea, no hay problema. Si, por ejemplo, no llegaran a ingresar a internet y localizar las tarifas, yo aquí ya se las pongo dentro de su manual. Y también les pongo la tabla o la fórmula que vamos a utilizar ahorita para calcular el ISR. Esta fórmula, pues bueno, ya como tal interpreta, ¿verdad?, al artículo 96. Entonces, lo que vamos a hacer ya nada más es aplicarla. Se las voy a explicar antes de hacer como tal el ejercicio. Si vemos acá, vamos a tener 3 cálculos, el semanal, el quincenal y el mensual. Vamos a determinar el total de ingresos por salarios percibidos en el periodo. Vamos a restar el impuesto local que en su caso nos retengan por ingresos por salarios locales, de impuesto local. Y esto nos va a dar nuestra base gravable, siempre y cuando sea el resultado positivo. ¿Por qué? Porque si nuestra base gravable fuera un resultado negativo, pues no habría razón de que paguemos impuestos. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí siempre mi resultado debe ser positivo. Voy a disminuir mi límite inferior conforme a mi tabla. Ahorita yo les voy a especificar cómo la vamos a localizar para yo encontrar el excedente del límite inferior. Luego voy a multiplicar ese resultado por el porcentaje del excedente del límite inferior y luego voy a obtener mi impuesto marginal. Seguido voy a sumar mi cuota fija y así obtendré el ISR. Si bien es cierto, estos conceptos todavía no los dominan, pero a eso vamos, ¿sí? Si me permiten. Y luego más adelante, pues bueno, aquí les pongo, ¿no? Los casos 1, el caso 1 que es pago semanal, el caso 2 pago quincenal, el caso 3 pago mensual y pues ya les comento que accedan a su Word y Excel en su momento cuando ustedes tengan oportunidad y bueno, pues se apoyen de una calculadora, de las tablas y de su manual, ¿bien? Entonces ahora sí voy a abrir acá mi calculadora y mi documento de trabajo. Entonces, voy a disminuir un poquito, ok. Para yo tener el total de ingresos por salarios, lo que voy a hacer es sumar el salario que como tal me corresponde, el cual obtengo de multiplicar mi salario diario por los días trabajados, ¿sí? Este es mi salario semanal, es decir, mi salario diario por 7 días, porque corresponde a un pago semanal, ¿sí? Luego a eso le voy a sumar otros ingresos que yo como tal perciba, que el patrón me dé, ¿sí? Obviamente que estos ingresos obtenidos, yo tengo que, bueno, el patrón más bien en mi recibo de nómina va a desglosar cuáles son exentos o qué cantidad es la exenta de impuesto y cuál es la cantidad gravable. Aquí yo les muestro ya cantidades gravables, ¿sí? Los montos exentos o los montos de las contraprestaciones que están exentas están dentro del artículo 93 de la ley del ISR. Entonces va a ser dependiendo de las prestaciones que a ustedes les paguen y los montos para poder dividir lo exento de lo gravable. Entonces, nuevamente especifico, aquí están cantidades gravables únicamente, ¿sí? Entonces, para hacer la suma, lo voy a hacer aquí, les digo, en calculadora, pues para que los que no están familiarizados con Excel lo puedan hacer y vean cómo lo hago y lo puedan replicar ya en su momento cuando hagan el ejercicio.
Entonces voy a sumar los 2.562.35 más los otros ingresos, que son los 586.39. Y me va a dar la cantidad de 3.148.74 y esta cantidad, pues la voy colocando acá. ¿Sí? Voy con la segunda cantidad. Mi pago quincenal es de 6.382.81 más mis otros ingresos, perdón, que son los 285.76. Y entonces obtengo mi segunda cantidad, que es el total de mi percepción quincenal. ¿Sí? Luego voy a, pues aquí es fácil porque pues me dan como otros ingresos pues cero. Entonces lo único que hago es pasar de lleno únicamente mi cantidad. ¿Sí? Bien, ahora sí que yo ya tengo mi total de ingresos por salarios, voy a mi fórmula. Yo ya saqué este dato, ya lo tengo. Total de ingresos por salarios percibidos en el periodo. ¿Cuál es ese total de ingresos percibido en mi periodo semanal? Pues son los 3.148.74. Luego traspaso el quincenal y traspaso el mensual. ¿Sí? Bien. Aquí lo que les comento, de acuerdo a la ley del ISR, para determinar la base gravable, yo le voy a restar a este total de ingresos percibidos el impuesto local que en su caso mi patrón me haya retenido, y que es un impuesto como tal que establece la autoridad fiscal de mi estado. Por eso es que yo se los pongo en cero, porque va a depender del estado en el que se encuentren y si como tal es obligatorio retenerles este impuesto. Cuando no, pues obviamente pues lo vamos a dejar ahorita en cero, porque eso pues ya sería un caso particular, ¿sí? Bueno, entonces pues prácticamente vamos a pasar las cantidades, porque pues no tengo nada que restarle a mi total de ingresos, y entonces este total de ingresos se va a convertir en base gravable, ¿sí? Bien, ahora, hasta aquí yo creo que pues vamos bien. Si no, ahorita en cuanto a las preguntas, pues vamos a ir resolviendo, ¿no? Las dudas. Bueno, ahora, ¿qué es el límite inferior de la tarifa del artículo 93 del ISR? Yo ya tengo aquí mi cantidad, mi base gravable, ¿verdad? Lo que les comentaba. Entonces, yo me voy a ir a mi tabla semanal, porque estoy haciendo mi cálculo semanal, ¿sí? Entonces, voy a ubicar mi tabla, no sé si aquí la puedo ver, acá, mi tabla, y voy a ubicar aquí mi tabla semanal. Esta es mi tabla semanal de 7 días, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la cantidad que tengo de base gravable? Me dice son 3.148.74. Entonces, mi tabla me trae mi límite inferior y mi límite superior. Este es un rango de aplicación, ¿sí? Es un rango en donde yo tengo que acomodar ese ingreso que yo ya obtuve. Luego me viene mi cuota fija y luego viene mi porcentaje de excedente del límite inferior. Prácticamente no busquemos explicación, ¿sí? Únicamente hay que aprender a utilizar los datos, ¿bien? Entonces, voy a ubicarme dentro de mi rango, donde me cabría sin rebasar el límite superior, ni ser menos a mi límite inferior, donde podría colocar estos 3.148.74. Bueno, entonces yo me doy cuenta que es aquí, ¿verdad? Porque no rebaso de los 3.500, ni estoy por debajo de los 2.900. Mi cantidad son 3.148.74, entonces estoy dentro del rango. Entonces, esta es la línea de mi tabla que voy a utilizar. Es decir, va a ser la línea o la fila imaginaria, yo se las estoy resaltando, pero es una línea imaginaria que el contribuyente tiene que ocupar para llenar su tabla. Entonces, bueno, me dice que tú vas a colocar esta cantidad como límite inferior, ¿verdad? Que son los 2.978.75. Entonces, lo ponemos acá, ¿verdad? Ay, perdón, no se copió.
Ahí está. Bien, entonces voy a tener aquí mi calculadora y voy a hacer mi operación matemática. Del lado izquierdo yo les estoy poniendo, ¿sí?, las operaciones que se tienen que realizar. Yo tengo que determinar mi excedente de límite inferior, entonces voy a hacer mi operación, ¿verdad? 3.148.74 menos 2.978.65. Y aquí está, ¿verdad? Esta es la cantidad que me da 170.09 pesos, ¿sí? Estamos hablando de la moneda, ¿va? Luego dice, bueno, ahora necesitas el porcentaje. Me voy de nuevo a mi tabla. Y este es mi porcentaje, por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Y este es mi porcentaje, 17.92. Entonces yo lo copio. Y este es porcentaje, importante, ¿sí? Entonces, para que yo obtenga mi impuesto marginal, voy a multiplicar 170.09 por 17.92. Lo voy a hacer, ¿sí? Entonces aquí le pongo por 17.92%, ¿verdad? Y entonces ya me sale acá mi impuesto marginal. Aquí vamos a trabajar con vamos a redondear, ¿sí? Obviamente que aquí después del 8 está el 0, se queda así, ¿sí? 30.48, ¿sí? Pues pesos, ¿sale? Y luego a estos 30.48 pesos le voy a sumar mi cuota fija. Me voy a mi tabla y entonces ubico mi cuota fija. Son 272.37. Lo coloco acá. Estos son pesos. Y ya nada más lo que tengo que hacer, pues, es sumar, ¿verdad? Ahí está. Le sumo los 272.37 pesos. Ahí está. Este es mi impuesto. 302.85. ¿Sí? Este es como tal mi resultado, ¿sí? Ahora, yo voy a abrir el formato Excel que les puse. Alguien me está rayando mi pantalla. Y bueno, voy a hacer aquí el cálculo para los compañeros que quieran trabajar con pues el Excel. Les voy aquí nada más a colocar mis valores, 3.148.74. Ajá. Luego voy a aplicar, ¿verdad? Después de que disminuyó el impuesto, cuando lo tengan, si no, ya les queda como tal la base gravable, voy a colocar cuánto tengo de límite inferior. Habíamos quedado que eran los 2.978.65. Y miren cómo ya me sale los 170.09. Luego el porcentaje a aplicar es de 17. Aquí ya les comparto con fórmulas, sin problema, para que ustedes ya nada más sustituyan. 17.92, ya surgen los 30.48 y aquí voy a agregar mi cuota fija, que son los 272.37. Y ahí está, 302.85. ¿Bien? Luego vamos a hacer rápidamente el otro. Voy a ubicar ahora mi tabla quincenal. Me voy a mi tabla. Esta es de 10 días, esta es de 15 días, ¿verdad? Aquí está. 15 días, ¿sí? La cantidad que me dan es la de 6.668.57. Entonces voy a buscar, ¿sí? ¿Dónde está este rango? Aquí está, ¿verdad? Porque mi límite inferior son 6.382.81 y yo debo de adentrar dentro del rango los 6.668.57. Entonces, esta es mi línea imaginaria, la cual yo tengo que tomar en cuenta valores para hacer mi cálculo, ¿sí? Voy aquí, lo paso acá. Ahí está. Nuevamente, ¿verdad? Hago mi cálculo con mi calculadora.
Aquí está. Hago los 6.668.57 menos los 6.382.81 y me da 285.76. Esto lo coloco aquí, ¿verdad? Aquí. Ahí está. Luego voy a obtener mi siguiente dato, ¿sí? Que es mi porcentaje. Nuevamente, ¿verdad? Estoy dentro de este porcentaje. Entonces, le coloco el mismo, ¿sí? Y hago mi operación para poder obtener mi impuesto marginal, ¿verdad? Aquí le pongo por 17.62% y ya me va a dar 50, es que como tenía yo los decimales, déjenme, le voy a hacer 285.76 por 17.92%. Ahí está, 51.20, ¿sí? 51.21, porque lo vamos a redondear, ¿sí? 51.21. Y a esto le voy a sumar mi cuota fija, voy a ubicar, ¿verdad? Mi cuota fija y son 583.65, ¿verdad? 583.65. Ahí está. Y ahora sí voy a hacer el cálculo de sumarle esto a mi cuota fija. 583.65 es igual a 634.86. Ese es mi impuesto por haber percibido 6.668.57 pesos. ¿Sí? Ahora vámonos a nuestro Excel. Vamos a sustituir estas cantidades, 6.668. Más bien vamos a traspasar las cantidades que como tal ya teníamos. Vamos a poner nuestro límite inferior, que son 6.382.81. Me va a dar los 285.76. Voy a aplicar el mismo porcentaje, ¿verdad? Que es igualito. Ajá. Y ahora sí le voy a sumar mi cuota fija. 583.65 y tengo mis 634.86. Vámonos por el último ejercicio. Ahora sí, vamos a ver el mensual, ¿verdad? Vamos a ver el mensual. Dice que yo tengo 31.236.49 pesos, entonces me voy a dirigir a mi tabla. Ajá, y voy a ver aquí mi tabla mensual del artículo 96, ¿sale? Es importante que noten eso. Y me voy a ubicar mis 31.236.49 y fíjense que esa cantidad es mi límite superior. Es decir, que si yo, por cualquier motivo, si yo, por ejemplo, aquí hubiera obtenido otro ingreso, ya me hubiera rebasado la tabla. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya esta línea, si yo hubiera pasado a 31.236.50, ya me tendría que ubicar en esta línea imaginaria, ya no en esta. ¿Se dan cuenta? Que por un centavito, yo paso directamente a la siguiente línea de la tabla y entonces voy a pagar más impuesto. Entonces voy aquí a resaltar mis valores, los que voy a ocupar para mi cálculo. ¿Sí? Voy a extraer mi límite inferior, lo voy a colocar aquí para yo poder ir haciendo mi cálculo. Perdón. Okay. Lo voy a hacer rápidamente. 31.236.49 menos 15.487.72. Ajá. Y entonces me salen 15.748.72.
77, los pongo acá. ¿Ya vieron cómo aumentó? Luego voy a utilizar, ¿verdad?, el dato de mi porcentaje. En este caso me corresponde 21.36. Este es por ciento, acuérdense. Entonces me voy aquí. Ajá, por 21.36%. Y me sale, ¿verdad?, aquí la cantidad de 3.363.94. Luego voy a sumarle la cuota fija, que son 1.640.18. Lo voy a hacer, obviamente, manual, perdón, para que vean que con la calculadora o con Excel se puede, ¿sí? 3.363.94 más 1.640.18. Ahí está. Y entonces mi impuesto, ya vieron que tanto se eleva solo por, pues obviamente es mayor el ingreso. Y obviamente que aquí no somos candidatos a aplicar subsidio para el empleo, ¿vale? En ninguno de los tres casos. Entonces, vamos a hacerlo en Excel rápidamente ya para concluir. 3.148.74. Ajá, le voy a disminuir mi límite inferior, que son los 15.487.77. Ay, perdón. Es que puse mal aquí la cantidad, ¿verdad? 31.236, ¿verdad? 236.49, perdón. Ahí está. Ajá. Ahora sí, ¿verdad? Me tengo mi excedente, que son 15.748.72. Luego a esto le voy a aplicar el porcentaje, que en este caso fueron 21.36%. 36%. Y ahí está, ¿verdad? Le voy a sumar mi cuota fija, que son los 1.640.18, y ahí está mi 5.004.12. Aquí es por decimales, ¿sí? Pero bueno, ya tienen aquí los tres resultados. Voy a ver por qué. 36.49. Es que aquí es 72, perdón. Ahí está. 5.004.12. Bien, entonces tanto en su archivo de Word como en Excel pueden obtener estas cantidades. Yo dentro de su manual les pongo, verifiquen sus resultados. Caso 1, 302.85, súper. Caso 2, 634.86, súper. Caso 3, 5.004.12, súper. Muchas gracias. Adelante, licenciada, si gusta usted. Muchas gracias, Misaela. Sí, tenemos algunas preguntas, tenemos tres en específico. La primera es, ¿qué recomendación nos darías para explicar de forma sencilla el ISR a los compañeros que no tienen conocimiento fiscal y solo ven lo que les descuenta? Sí, precisamente dentro de su manual les traigo el fundamento legal, pues un poquito, ¿no? Les digo, es difícil interpretar la ley y más la fiscal, ¿no? Entonces, lo que hay que comprender, pues ahora sí que, más bien, tener en cuenta que el la renta, más bien, la renta, la definición de renta es ingreso, ¿sí? Es decir, renta igual a ingreso. Si ustedes se dan cuenta en las tablas y en los casos prácticos que como tal vimos, estos son los rangos de ingreso, ¿sí? De acuerdo al periodo que la ley establece, ¿sí? Es decir, si tú, por ejemplo, ya en un mes rebasas más de 375.975.62, o sea, ya si rebasas de eso, obviamente que va a ser proporcional. De ahí, precisamente esto que decíamos aquí arriba,
en la Constitución dice, ¿no? Vas a pagar impuesto de manera proporcional y equitativa, es decir, más ganas, más pagas, ¿sí? Porque eso hay que entender, o sea, impuestos sobre la renta, impuestos sobre el ingreso que obtienes, ¿no? Impuestos sobre la base gravable. Entonces, más que nada es aprender a ubicar tu tabla, el periodo, más bien, de la tabla, y ubicar tu línea imaginaria en la cual entra el rango de ingresos que tú estás obteniendo, ¿sí? Es importante que tomen en cuenta esto, porque si no aprenden a leer la tabla, es lo que ahorita como tal les mostré, si no aprendemos a ubicar el rango, ¿no? Dentro del cual puedo yo meter ese ingreso por centavitos, si se dan cuenta, miren, dense cuenta aquí, por ejemplo. El primer rango es de 0.01 a 171.78 e inmediatamente el segundo rango ya es 171.79. Es decir, no te perdona ningún centavo el SAT. Entonces, más que nada el secreto es este, ubicar tu tabla de acuerdo al periodo que te están pagando y ubicar el rango en el cual se encuentra el ingreso que estás obteniendo. Entonces, importante tener en cuenta que renta igual a ingreso. Si tú ganas más, porque va a ser un ingreso a tu bolsillo, vas a pagar más impuesto de acuerdo a la tabla. Espero ya quedó claro. Muchas gracias, Misaela. También nos preguntan aquí a través de la plataforma Zoom. Germán Ortiz nos dice, ¿por qué el límite inferior? Bien, porque precisamente es esto, ¿no? ¿Qué pasa en un rango? Vas a tener pues dos cantidades, ¿no? Vas a tener dos puntos, ¿sí? Y entonces vas a tener un gap, es decir, cómo unir un punto mínimo a un punto máximo. Entonces el límite inferior es como eso, un punto mínimo, ¿no? Una referencia mínima de dónde localizar el ingreso, ¿sí? O el monto que estás recibiendo como tal, como sueldo o salario, ¿sí? Entonces, precisamente véanlo, o sea, límite inferior, límite superior son tecnicismos fiscales, ¿no? Pero entiéndanlo como eso, ¿no? El monto mínimo que yo puedo ganar y el monto máximo que yo puedo ganar para poder aplicar esta cuota fija y este porcentaje de excedente. Entonces, es eso nada más, son parámetros, ¿sí? Que como tal el SAT establece para que tú mismo, por eso es que dice el SAT que tú solo te determinas tus contribuciones y sí, o sea, realmente tu ingreso está dentro de un rango, vas a pagar conforme en la tabla, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. También Briseida, a través de Zoom, nos pregunta, en los casos de pagos anuales, por ejemplo, algún bono o PTU o aguinaldo, ¿cuál tabla deben utilizar? Bien, es que lo que yo les comento, por ejemplo, acá, déjenme ver. Vamos a abrir la ley del ISR, ¿verdad? Nos vamos a remitir. Entonces, vamos a buscar el artículo 93. Espero que me ayude aquí el archivo. No se tarde, o lo hago manual, ¿verdad? Espérenme. Sí, miren, todo lo que no entre como ingreso exento, que es lo que se establece dentro del artículo 93. Déjenme ver en qué artículo voy. Este es el 29, ok, voy a bajar otro poco. Solo para aclarar la duda de la compañera y pueda dormir al rato, ¿verdad? A ver. Alguien me está rayando el pizarrón. Ya voy. Bien. Fíjense, dice artículo 93, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Es decir, ingreso igual a renta, ¿no? O renta igual a ingreso. Tú vas a percibir por estos conceptos, ¿sí? Que está dentro de las cuales menciona su compañera, ¿sí? Indemnizaciones, jubilaciones, otras prestaciones, por ejemplo. Aquí dentro de este artículo vienen los porcentajes exentos.
para cálculo de ISR. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad?, de curso, en donde pues ya podríamos abordar cuáles son o cómo se calculan esos ingresos exentos y cómo sé qué ingreso de esa prestación sí la voy a tomar en cuenta para mi cálculo de ISR. De hecho, ese artículo que ahorita les comparto, el 93, precisamente ya está aplicado aquí, en los otros ingresos obtenidos, ¿sí? Por aguinaldo, por prima, etcétera, ¿sí? Ya están contemplados, pero únicamente la base gravable. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada, están incluidos, solo que únicamente la cantidad gravable. La exenta, obviamente, que pues esa dentro de tu nómina te la van a colocar como exento, pero lo que ya la cantidad, el cálculo que se hizo aplicando el artículo 93, entonces ya es lo que se considera como parte de la base gravable. Por eso es que se suma mi salario diario por mi número de días trabajados más mis otros ingresos gravables. Es decir, yo ya deslindé los exentos, ¿sí? Pero ese ya sería pues otro tema, ¿verdad? A desarrollar, porque es muy amplio el tema, más que nada. Puede ser un tema para una parte 2, tal vez. Sí, podría ser un tema para una parte o Ok. que deriva de esta, ¿verdad? Lo Ujú. que hace esta, el subsidio para el empleo, también el cálculo, porque actualmente con esta actualización en el decreto, pues ya el cálculo es distinto, ¿no? Es correcto, muchas gracias. También nos pregunta Georgina Mendoza si al trabajador se le hace retención de impuestos semanal, mensual y anual. Sí, lo que igualmente aquí dentro de su manual, ¿por qué los remito al manual? Pues para que aprendan, ¿verdad? De que más bien localicen o identifiquen la información en su manual. Es importante porque es una herramienta para ustedes, ¿sí? Y lo tengan como herramienta de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les comento dentro del ISR, en el artículo 94, ¿verdad? Nos define el supuesto en el cual nosotros estamos obligados a pagar ISR por los ingresos de sueldos y salarios. Y en el segundo párrafo del artículo 93, aparte de que me establece la obligación del patrón de retenerme ese ISR que me corresponde a mi trabajador pagar por el ingreso que estoy obteniendo derivado de mi prestación de servicios a un patrón, entonces me dice este segundo párrafo, ¿no? Aunque el pago se haga semanal o quincenal, el cálculo debe realizarse considerando el ingreso acumulado del mes. Entonces, no importa el periodo en que te paguen, ¿sí? Al final de cuentas, el patrón está obligado a hacer ese ajuste mensual del impuesto y por eso es que luego les derivan los saldos a favor, ¿no? O luego les regresan precisamente ese retenido que se excedió, porque las empresas hacen ese ajuste mensual porque están obligadas. Igualmente el artículo 171 no los confirma. El impuesto que se calcula anual, se presenta precisamente, es el mes en el que estamos ahorita en la declaración anual para los asalariados. Esta obligación deriva del artículo 150 de la ley del ISR, referente a la obligación de enterar, ¿verdad? Tanto los patrones enteran en el mes de marzo las retenciones que les hacen a los asalariados y los asalariados, enteran precisamente de las retenciones que les hace el patrón en el mes de abril. Entonces, son distintas obligaciones, ¿sí? Que como tal están dirigidas a los trabajadores, solo que el fundamento y el origen, pues deriva de otros, pues de otras, está encaminado a cumplir otras obligaciones, ¿no? Pero sí, este es otro tema, la declaración anual. También podría ser una parte 2. Y podría ser derivado de este tema también un curso específicamente de declaración anual, ¿no? Y a veces hasta es necesario hacer otro curso de las deducciones aplicables. Pues mira, ya tenemos temas para más Ya adelante que tenemos nos puedas trabajo. también apoyar. Claro que sí, Entonces si me invitan, está estoy a sus perfecto. órdenes. Sí, claro. Muchas gracias, Misaela. También Yolanda Ramírez nos pregunta, ¿el PTU también se calcula con el monto dependiendo de la fecha que se pague semanal, quincenal o mensual? No, el PTU, el pago del impuesto del PTU va a ser determinado conforme a la cantidad que se te está pagando. Y ese también es otro tema.
Ok, perfecto. Y por último, tenemos una pregunta de Martín Briones. Dice, ¿esto nos ayudará para explicar a los trabajadores cuando un mes es de 5 semanas y pagan más ISR porque ganan más? Sería bueno hacer un ejemplo sobre el mes de 5 semanas. Lo que pasa es que no existe mes de 5 semanas, ¿sí? Ok. O sea, aquí el cálculo precisamente les dice, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que les digo, voy a remitirlos al manual porque ahí está la información, ¿sí? Dice, señalando que el artículo 171, 75, perdón, señala que el trabajador puede recibir pagos en periodos menores a un mes o mayores a un mes, ¿sí? No importa. Pero el patrón debe de hacer el ajuste de mensualmente, es decir, mes calendario. ¿Sí? Si, por ejemplo, el mes tiene 30 días, 31, 28 como febrero, tiene que hacer ese ajuste mensual y aplicar la tabla mensual, la que yo aquí les trabajamos, la tabla que trabajamos es esta mensual, ¿sí? Esta. Entonces, tiene que calcular conforme a los días que contiene el mes. Si, por ejemplo, me dice, es que un mes de 5 semanas, no. Ya como tal, los días excedentes del mes calendario se calculan para el siguiente mes. Entonces, no hay meses de 4 semanas, 5 semanas, no. Son periodos de pago que al final de cuentas el patrón está obligado a hacer ese ajuste a mes calendario, ¿sí? Y entonces ahí es donde surgen precisamente estos movimientos de impuesto, ya sea que sea excedente o que les falte por aplicar impuesto. Pero esta sería Ok. la tabla que aplicarían. De todas maneras, estos documentos se los vamos a hacer, se los vamos a hacer llegar. Sí, y más que nada, más que hacérselos llegar, es invitarlos a que los lean, a que los analicen, a que hagan sus ejercicios, a que apliquen el conocimiento y no dejen, que no se quede aquí nada más, ¿no? Con la participación de su servidora y de ustedes también, sino que realmente, ¿verdad? Este es solamente una probadita de un tema a investigar muy amplio, ¿no? Que ustedes si tienen curiosidad y hambre de aprender este tema, pues lo puedan hacer con las herramientas que se les brinda. Es correcto, Misaela, muchas gracias. Y pues digo, creo que hasta ahorita, bueno, agradecen obviamente en los comentarios por este tema tan interesante y pues no sé si quieras dar algunas palabras de cierre. Sí, claro que sí. Bueno, mi mensaje de seguimiento es, pues gracias por acompañarme a este curso. Hoy aprendimos que el ISR que se nos retiene en la nómina tiene una base legal clara y justa, específica y precisa. Y aunque cobremos por semana o quincena, como algunos de los compañeros manifiestan, ¿verdad? El cálculo debe de hacerse mes a mes, usando tarifas oficiales del SAT, que en este caso, y el objetivo del curso es precisamente que ustedes tengan acceso a estas tablas, a este conocimiento, y también considerar el subsidio para el empleo, obviamente que tomando en cuenta el decreto correspondiente. Saber esto pues nos va a permitir revisar nuestros recibos de nómina con conocimiento y exigir que pues se nos apliquen nuestros derechos fiscales como trabajadores, ¿no? Yo igual los sigo invitando a ustedes, compañeros sindicalizados, representantes sindicalizados, delegados, a todos los presentes, que bueno, se mantengan informados y actualizados de la información, ya que pues esto nos permitirá pues exigir respeto, ¿verdad? Hacia nuestro gremio laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Misaela. Pues antes de retirarnos, me gustaría enviarles un gran saludo también a compañeros que nos hicieron llegar sus comentarios a través de redes, a los compañeros que están conectados en Tlaxcala e Hidalgo y también en Tampico, y también a Carmen, que también cada semana por ahí nos acompaña. Y pues hemos llegado al final de esta sesión y queremos agradecerles a todas y a todos por su participación activa y pues su interés en este tema tan importante para nuestra vida, no nada más laboral, sino sindical. Hoy tuvimos la oportunidad de aprender de manera muy clara y muy práctica de cómo se calcula el ISR, cuáles son las bases legales que lo sustentan y cómo también podemos explicarlo y aplicarlo mejor en nuestros centros de trabajo. Tener esta información, compañeros, en nuestras manos no solamente nos permite defender nuestros derechos, sino también fortalecer el acompañamiento a nuestros compañeros que son representantes sindicales. Agradecemos especialmente a nuestra ponente, la licenciada Misaela,
Rodríguez Hernández, por compartirnos sus conocimientos de manera tan accesible y tan práctica. Extendemos también este agradecimiento a la Federación de Trabajadores de Puebla, a su líder también por su colaboración y pues también por este respaldo para hacer posible este espacio el día de hoy. Y por supuesto, no me quiero ir sin reiterar es nuestro compromiso y reconocimiento a la CTM y obviamente a nuestro líder, don Carlos Aceves del Olmo, por seguir impulsando esta formación y el crecimiento profesional de las y los trabajadores de todo el país. Les recordamos registrar sus datos. Si aún no lo han hecho, ya vi ahorita en el chat que algunos ya no los han compartido, pero por si no lo han hecho, pues seguimos recibiendo información y también para, como saben, enviarles información de nuestras próximas capacitaciones, de nuestros cursos, de nuestros webinars. Y pues gracias a todos y a todos los que se conectaron hoy por Zoom y también a quienes nos siguieron a través de la transmisión en vivo en Facebook por su participación activa en estos espacios que gracias a ustedes siguen creciendo. Nos despedimos con la invitación de seguir capacitándonos, de aplicar todo lo aprendido y lo que compartieron, el conocimiento, porque una base laboral bien informada es una base más fuerte. Y pues buenas noches a todos, compañeros. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Misaela. A ustedes muchas gracias, excelente noche.